quiero que eso suceda. Quiero que suceda más adelante. O sea, que recuerden que estamos hablando de coagulación, procuración. Y si tengo velocidades un poco más altas, de 40, lo que puedo hacer es romper los flóculos. O sea que entonces el trabajo que se ha hecho lo hemos destruido. Entonces, generalmente, pues cuando hablamos de coagulación, procuración, debemos estar trabajando dentro de este rango. Gradientes de velocidad de 10 a 100. Si vemos anteriormente, pues estábamos hablando de 70 a 1000. Ahora hemos reducido ese rango y con tiempos de retención de 90 minutos. ¿Qué significa el tiempo de retención? El tiempo de retención hidráulica. RH. El tiempo de retención hidráulica no es más que lo que conocemos también como el tiempo de concentración. El tiempo que tarda la partícula entre el punto de entrada y el punto de salida. El tiempo que permanece en ese recipiente. Generalmente se ha observado también que para efectos de tener una buena sedimentación, el tiempo en ese proceso varía entre 30 y una hora. Entre el punto de entrada y el punto de salida. Aquí lo que le estoy mencionando son rangos de 30 y una hora. ¿Cuál voy a escoger? Bueno, entre 30 y 60. ¿De qué color va a ser el vestido que se va a poner mañana? Tengo que llegar a la casa primero a ver qué me queda. Lo mismo. Cuando le dan un rango, usted escoge entre eso. Y después tendrá que ajustar a ver cuál es el ajuste que necesita hacer posteriormente. Sulfato de aluminio, el coagulante que les había mostrado. La fórmula química pues es Al2SO4 hidratado con 14 moléculas de agua. Viene en polvo y puede venir también en terrones, como si fueran partículas de grava, piedra. Tiene un color amarillento, que lo pudieron observar en uno de ellos, el otro estaba bastante claro. ¿Y por qué debe estar resguardado con un buen material? Un buen envolvente. Porque va a pasar lo mismo que el cemento. Coja un saco de cemento y ábralo. Y después de una semana que diga, voy a usarlo, me da una piedra. Afortunadamente acá en el sulfato de aluminio puedo coger esa piedra, triturarla, ponerla en agua y disolverla, cosa que no sucede con el cemento. Hay que tomar en cuenta el pH. Debe ser suficientemente alcalina para que actúe de la mejor forma. De modo que si necesito ajustar el pH, pues entonces tengo que ajustarlo y generalmente lo que se emplea pues es cal. Esta sería la fórmula química o la acción que se forma pues al momento de aplicar sulfato de aluminio.
También tenemos el hidróxido, que es otro coagulante que se puede emplear. Y se emplea generalmente en aguas porque sean más que nada alcalinas. El pH óptimo que podemos encontrar para aplicación de este coagulante lo tenemos aquí en este rango, de 4.5 a 8. El sulfato de aluminio, pues ya lo he mencionado, lo podemos encontrar en forma polvo, como se lo mostré. Lo podemos encontrar en forma hidratada, formando estos grumos, o podemos encontrarlo también en solución líquida, donde hay algunas par de empresas aquí en Panamá que para las plantas de tratamiento, pues, y que sea de una forma mucho más cómoda, por así decirlo, te lo preparan en la planta y te lo envían en forma líquida a donde se necesita. El peso específico anda en este orden, de los 60 a 63 libras por pie cúbico. O sea que en la planta, pues, de tratamiento no necesito yo ponerme a hacer la solución, es decir, ver para un volumen de agua qué cantidades químicos necesito vaciar en el recipiente para tener una concentración determinada. Podríamos hacer diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, aquí pues, tendríamos pH y acá tendríamos la composición del hidróxido de hierro en este caso, en donde químicamente, matemáticamente, pues podemos decir que para cierta concentración, pues el pH que va a tener va a ser cada una de estas líneas que tenemos aquí. De modo que esto, por análisis químico, lo que me va a estar indicando es que entonces yo debo trabajar dentro de este rango. Pero aquí hay que aplicar bastante química. ¿Cómo se comportan las diferentes aguas en el proceso de coagulación? Pues vamos a dividir aquí en este grupo. Baja concentración de coloides, baja alcalinidad, baja concentración, alta alcalinidad, alta concentración, baja alcalinidad y alta concentración de coloides, alta alcalinidad. Esos cuatro grupos. El tipo de de coagulación que se va a producir cuando tenemos esta condición va a ser que se van a formar precipitados y el efecto de remoción de partículas sería por barrido. Recuerda que cuando mencioné baja concentración de coloides, cuando estábamos viendo la gráfica, para efecto de que tuviera un efecto en la coagulación, necesitaba aumentar la cantidad de químico que tenía que aplicar. Por eso es que aquí aparece que para esa condición necesito aplicar altas dosis de coagulante. Como la alcalinidad es baja y vimos que el pH, lo recomendable sea alrededor de 7, pues entonces necesito agregar un químico para cambiar ese pH. Esto que tengo yo aquí es lo que podríamos decir agua limpia, agua en el verano. Igual, ahora tengo baja concentración de coloides
y al contrario, pues a la baja ahora tengo alta alcalinidad. Los efectos de coagulación pues son los mismos. Como tengo baja concentración de coloides, necesito aplicar más coagulante. Como tengo alta alcalinidad, pues no necesito agregar o cambiar el pH. Ahora tenemos acá agua sucia, alta concentración de coloides, agua sucia. pH pues entre 4 y 7. Y ya vimos también entonces que en la medida que la cantidad de coloides, de partículas, se incrementaba, íbamos a necesitar pues aplicar mayor dosis de coagulante, no altas dosis de coagulante, pero sí necesitamos controlar, ver qué cantidad vamos a estar añadiendo. Y como la alcalinidad es baja, pues igual necesitamos subir esa alcalinidad por efecto de tener el pH adecuado. Y aquí sí ya tenemos agua puerca. Tener alta concentración, pues necesitamos aplicar por supuesto más coagulante. En la medida que la concentración pues aumenta. Pero bueno, según lo que observamos pues en la gráfica, en la medida que el agua sea más sucia, es mucho más fácil tratar de manejar en una planta que tratamientos. Aquí tenemos pues otro tipo de coagulante, el sulfato ferroso. Necesitamos con este coagulante pues aplicar cal hidratada para subir el pH, de modo que el hierro pues pueda actuar, pueda precipitar y formar la reacción adecuada. Cuando tenemos este tipo de coagulante es porque andamos realmente por un pH de esta magnitud o más grande. Tenemos el sulfato férrico también. Su aplicación se da mejor dentro de este rango de pH. Tenemos el cloruro férrico, otro tipo de coagulante. Y de esos coagulantes pues tenemos que el que más se utiliza es el sulfato de aluminio, porque es el más económico, más fácil de conseguir. Claro, si usted tiene una mina de los otros coagulantes, pues analiza qué es lo que le sale más económico. Para nosotros lo más económico es el sulfato de aluminio. Esta tabla lo que me va a indicar aquí es cómo afecta en los diferentes compuestos, en los diferentes elementos, el aspecto de coagulación. O sea, ¿qué implica? Aquí observamos, pues, no tiene ningún efecto, más o menos 20, 60, más de 60%. O sea que elimina, reduce. En lo que es turbidez, eliminamos más del 60% de partículas. Y eso es lo efectivo que queremos en el proceso de tratamiento. Igual en materia de suspensión, en fosfato. Si miro los nitratos o el amonio, ni fu ni fa.
no hace nada. Y así vemos pues los diferentes compuestos, cuál es el efecto que producen en algunos casos bueno, en otros mediano, en otros nada. En los aspectos orgánicos, vemos entonces, con excepción de este fenoles que vienen siendo jabones y este de aquí, pues en el resto hace un buen efecto. Y si vemos a los microorganismos, pues es efectivo. ¿Y por qué será que es efectivo? Exacto, le estamos dando ácido para que tome. Claro, que no lo vamos a eliminar en el 100%, pero ya me ayuda en eliminar parte de él. Estos son los pasos que debemos tener en cualquier planta de tratamiento: añadir, dispersar, o sea, mezclar y aglutinar. Aquí lo que quiero es una mezcla rápida, o sea, que actúe el coagulante inmediatamente con el agua que viene, un tiempo corto, y después entonces hacer una mezcla lenta para ir dando tiempo que las partículas se vayan uniendo, se vayan aglutinando en los diferentes pasos y que finalmente las podamos remover del agua que estamos tratando, el agua cruda. ¿Cómo podemos añadir los coagulantes? Bueno, ya mencioné que pueden venir en polvo o pueden venir en líquidos. Entonces podemos utilizar dosificadores líquidos y dosificadores en polvo. Los dosificadores en polvo pues implicarían de que el sulfato de aluminio debe estar granulado, o sea, no puedo tener piedras, debe estar siempre como se los mostré en el paquetito ese que les traje la semana pasada. Pero también debo tener cuidado, porque si lo tengo mucho tiempo almacenado y se me hidrata, se absorbe la humedad, lo que voy a tener va a ser piedra y no me va a servir, porque yo voy a estar usando equipos para introducir el químico en el agua, pero en forma de polvo, así como ponemos el azúcar, el chocolate, la sal, cualquier cosa que nos queremos agregar a la leche, al agua, o lo que sea. Pero si se me pelota, no se me desnuda, se me pelota, para que no haya malos entendidos. Pues verá que te cambies. Y aquí también vuelvo a cierto tipo de práctica con estos equipos. Yo voy a tener una tolva, un recipiente en el cual voy a verter el elemento, el polvo. Y aquellos que hayan molido maíz con la máquina sabrán a dónde voy a llegar. Sí, primero uno le da vuelta y todo va saliendo bien. Y después uno le da y le da y le da y no sabe nada. ¿Pero por qué? Porque los granos, las partes de coagulante, vamos a decir el caso del maíz, han quedado formando una masa y no bajan. Entonces, para evitar esa condición, tendría que tener algún tipo de vibración para no tener que estar metiendo la mano, porque las cantidades que se manejan son grandes.
Y si el operador no se da cuenta de que tiene ese problema en la máquina, pues entonces el agua pasa sin añadirle el químico. Y ves que después que pasó, le voy a decir, ven para atrás, no hay vuelta. Por eso es que tengo que estar constantemente revisando la operación de los equipos. Hay que estar caminando en la planta, caminando. Uno, que esté controlando en el puesto central, podríamos decir, y uno o dos, claro, depende del tamaño de la planta también, entonces viendo los equipos, viendo el agua, qué es lo que está sucediendo en ella. Para saber si estamos haciéndolo bien o mal. Y la forma de identificarlo es viendo qué tenemos. Porque se puede estar agregando el compuesto, el químico, pero puede ser que no esté haciendo un buen efecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Viendo cómo está el agua. Por supuesto que este tipo de equipos pues, son más costosos, porque necesito tornillos sin fin, el consumo eléctrico, la calibración, porque esa es otra. El químico yo lo necesito agregar en una cantidad adecuada para formar la concentración que necesito. Entonces, si el equipo se falla en la calibración, pues me va a estar echando más o menos, y ya vimos la gráfica en la cual vamos observando que no es echar por echar. Otra cosa que puede afectar es que muchas veces pues, la cantidad que estamos añadiendo no es esa. O sea, estamos hablando en forma volumétrica. O sea, así mismo como en las diferentes fábricas de plantas de alimentos, pues lo que hacen es que tú echas el producto, eso tiene como un peso y eso es lo que te llena la bolsa. Pero eso también hay que calibrarlo. Y sí, es más caro. Es más caro en polvo que en líquido. Sí. Qué curioso. El más barato es el que viene en piedra. Los equipos pueden ser de tipo volumétrico o gravimétrico. Volumétrico sería por, vamos a decir, sí, bueno, volumen, que muchas veces pues, es lo que hacemos cuando estamos preparando algo. Echarle 2 cucharitas de esto, poner una pizca del otro, etc. ¿no? Y el otro que sería gravimétrico, que es entonces en función de peso. O sea, que hay una balanza específica diseñada, que entonces vamos a decir cae la cantidad y eso es lo que se va a ir aplicando. Cosa que también pues, muchas veces tienden a perder la calibración. Y tenemos problemas entonces que si se hidrata, se pone duro el químico, entonces vamos a tener problemas con la aplicación del programa. Son más baratos lo que aplicamos en solución, por el hecho de que estamos aplicando en un líquido prácticamente. La cantidad de piezas que necesitamos es mucho menor, simplemente sería una bomba, una tubería, que son más económicas. En el caso de los sistemas por gravedad, vamos a tener un tanque que va a contener la solución, un dosificador y un elemento que vamos a utilizar como medidor.
sea que yo puedo preparar la solución del concentrado o del coagulante del sulfato de aluminio, vamos a decir para que me dure pues una semana. No voy a preparar para meses por el hecho de que el coagulante, el sulfato de aluminio, en tiempos extensos pierde su efectividad. Entonces tengo que preparar periódicamente, cada 15 días, cada semana, dependiendo de la necesidad de la planta, pues esa solución. Y lo tengo, pues, vamos a decir, almacenado en algún lugar donde la voy a preparar. Después lo puedo pasar a los tanques dosificadores. Y aquí hablando por un sistema de gravedad. O sea que de ese recipiente grande lo que hago es llenar unos tanques que voy a tener en una ubicación adecuada para que trabajen por gravedad. De modo que del tanque de solución a los dosificadores tendría que usar bombeo, porque lo voy a tener ahí abajo y los tanques van a estar arriba. Entonces tengo que bombear, y de arriba entonces caen por gravedad. Siempre que hablamos de gravedad es que viaja por sí solo. ¿Y por qué necesito tener esto? Porque tengo que aplicar la cantidad exacta, la cantidad correcta, ni más ni menos. Puedo tener un rango de variación. ¿Y qué puedo utilizar aquí? Puedo utilizar un rotámetro, puedo utilizar un medidor de cualquier medidor de caudal o orificio, etc. En mi recipiente, en mi tanque dosificador, pues voy a tener aquí la altura del área, puede ser cualquiera, el diámetro, un cilindro, un rectángulo, un cuadrado o lo que sea. Lo importante aquí es la altura, no la forma geométrica, la altura. Y aquí pues podría tener un edificio. ¿Qué problema tengo ahí? ¿Ah? Ese no es el principal problema. Lo que yo tengo aquí es que si tengo este recipiente, pues el nivel va a estar cambiando. No controlo el flujo caudal. Sí, el área puede permanecer constante, pero la velocidad no. Entonces ese es mi problema aquí. Tendría que tener acá en mi medidor un control y ver cómo lo manejo. Para ese efecto los rotámetros son muy buenos para manejar pequeñas cantidades, pequeños volúmenes, que es lo que nos aplican en los hospitales, en las clínicas. Podemos utilizar cualquier otro medidor de flujo. Mencioné que el sulfato de aluminio pues es un ácido. Por consiguiente, los recipientes en los que necesito emplear deben ser resistentes al ácido. Puedo utilizar concreto. ¿Por qué? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Digo, no es correcto. ¿Pero por qué? Porque el ácido, o sea, el ácido fólico
¿Cuál es el peor enemigo del concreto? Sulfato. ¿Qué estamos manejando? Sulfato. Por consiguiente, si yo voy a utilizar concreto, el concreto debe ser un aditivo, debe tener un aditivo para eliminar el efecto corrosivo del sulfato. Si vamos a utilizar, por ejemplo, acero inoxidable, esa es la composición físico-química que debe tener el acero inoxidable. O sea que no es cualquiera. Por supuesto que si utilizamos caucho natural sintético, pues el ácido no le hace nada. A la madera tampoco. Plásticos no le hace efecto. Resinas asfálticas podemos utilizar, y por supuesto podemos utilizar envases de vidrio. Pero ¿cuál es el problema con el vidrio? ¿Ah? Y si alguien lo rompe, se perdió toda la solución. O sea, se puede usar, pero hay que tener cierto cuidado. Medidores que utilizamos generalmente: orificio, regular, fijo, vertederos proporcionales, topes de saturación. Aquí tenemos este modelo integrado, en donde aquí tengo pues la llave, que es para controlar el flujo. Aquí tengo una manguera de plástico, y acá tengo entonces mi nivel de la solución. ¿Para cuál es el secreto de ese aparatito? Me dirían entonces que el problema que voy a tener aquí es que en la medida que esta altura de agua o de solución cambie, pues la velocidad cambia, el caudal cambia. ¿Cómo controlo eso? Voy a coger un caucho, un flotador, y lo voy a poner aquí en la boca de esto, de modo que siempre la altura de agua va a ser esta. Si eso permanece constante, esto es constante. O sea, no es esta la altura que me va a producir la salida del líquido, es esta de aquí. De modo que cuando el recipiente se vacía o está en un punto determinado, yo todo lo que tengo que hacer es volverlo a llenar. Principios hidráulicos. Sí, hoy día te venden equipos tan sofisticados, tan electrónicos, que no sé qué, que necesitas un técnico en electrónica para cuando se te daña el equipo, etc. Y hay partes sencillas, simples, que se pueden utilizar. Inclusive el
botoncito ese de la menoclisis funcionan perfectamente. Control. Ahí tienen otro, en este caso tenemos un vertedero. Igual, para mantener el flujo constante. Y preferiblemente, como muchas veces son volúmenes pequeños, lo mejor es utilizar un vertedero triangular, en forma de B, de 90 grados. Son muy buenos para pequeños caudales. Tenemos también mezcladores o agitadores de flujo de pistón, mezcladores, pero ya son equipos mecánicos que a lo mejor pues para grandes volúmenes, grandes plantas de tratamiento resulta más económico que tener sistemas hidráulicos sencillos, que van a ser pues podríamos decir más económicos, más sencillos, pero a veces se recomienda para ciertos tamaños pues manejarlo con equipos electromecánicos. Podemos utilizar también para efectos de medición y aplicación del coagulante el salto hidráulico, la canaleta parcha, que ya hemos mencionado que de por sí tiene el resalto hidráulico incluido. Entonces puedo aprovechar la agitación, la turbulencia que provoca el resalto hidráulico y aplicarle el químico en ese punto. Podemos utilizar tubos Venturi, podemos utilizar dispersores, pero ya el tubo Venturi y los dispersores significa que tenemos que utilizar tuberías. La canaleta y el resalto hidráulico serían para los canales, un sistema abierto. El tubo Venturi y los dispersores, pues necesitamos entonces tener el sistema cerrado. Y la canaleta fácil del Venturi, pues lo mismo, lo único que uno es para tubería y el otro es para canales. No tengo el dispersor aquí. Los dispersores es lo siguiente. Yo voy a tener mi sistema y vamos a decir, puedo tener aquí un punto de inyección. En ese punto de inyección lo que va a suceder es que en la distancia, pues voy a tener aquí un cono de dispersión, ¿no? O sea, como que el polvo o la partícula se va ampliando su radio de acción. Y esto se produce pues a una distancia. Pero si yo incluyo muchos más puntos de dispersión, lo que voy a tener aquí entonces que voy a tener propagación o interferencia o mezcla de los diferentes conos. Por consiguiente, el cono de distribución se me acorta, se me hace más pequeño. Entonces, esta sería la técnica que se pudiera utilizar. Hablamos
de una primera variable o concepto pues, que se aplica en lo que es tratamiento de agua, que es, había mencionado, pues, el gradiente. En muchos se le llama también gradiente de velocidad, pero que vemos que no es velocidad. Se dice gradiente de velocidad porque es segundo a la menos 1. Un término que se ha acostumbrado a utilizar pues, para definir ese concepto. Y aquí tenemos otro que es la potencia consumida. La potencia porque se requiere utilizar para efecto de producir una turbulencia, ya sea hidráulica o mecánica, en donde esa potencia pues, está definida por el peso específico, el caudal, la pérdida de energía o la pérdida de carga que se produce en el elemento, dividida entre el volumen. Eso es lo que me da la potencia consumida, la potencia requerida por el equipo para producir un efecto determinado. Entonces esta pérdida pues generalmente la calculamos con mánimo. Aquí tenemos de que el volumen pues es área por longitud, o bueno, dependiendo cómo queremos manejarlo. Si estamos hablando de la sección transversal sería el área por el largo. Si estamos hablando de la sección horizontal sería entonces el área superficial por la profundidad. Y tenemos también que el caudal es ¿qué? Velocidad por área. Entonces, pues aquí estaríamos indicando que esta variable de área tendría que ser la misma, ya sea que hablemos de superficial o transversal. De modo que entonces aquí tendría gamma A por V por HF entre el área y L. Ok, las áreas se me van y aquí me quedaría entonces el peso específico por velocidad por la pérdida unitaria, con la pendiente. Pérdida de longitud, la pendiente hidráulica. En canales, pues y como ahí, realmente utilizamos la pendiente de fondo. Pero utilizamos la pendiente de fondo porque el gradiente hidráulico que tenemos acá, pues, que es HF L, en la distancia, en longitudes considerables, pues estos dos términos tienden a igualarse. Y que es mucho más fácil medir la pendiente de fondo que conocer el gradiente hidráulico. Entonces, basado en ese concepto, por eso es que se utiliza ese principio. Volviendo ahora a mecánica de fluido. Este de aquí pues es muy conocido por ustedes, estos dos. Número de Reynolds y número de Fromm. O sea que tenemos velocidad, el diámetro entre la viscosidad cinemática. Y acá el número de Fromm. Bueno, lo nuevo aquí es el número de potencia, en donde PG es la potencia consumida, la potencia generada, que había indicado aquí. Esa es la potencia para el número de potencia. Tenemos la densidad, el diámetro a la quinta, y N, que viene siendo ¿qué?
el número de revoluciones o la velocidad de agitación que vamos a tener en el equipo. Para nuestros efectos, pues en la mezcla rápida, el número de flux me importa solamente cuando tengo vorticidad. O sea, cuando estoy agitando a una velocidad muy fuerte y se forma el vórtice. Si no se forma con velocidades bajas, pues no hay problema. Cuando no tenemos la vorticidad, entonces el número de potencias se transforma en esta ecuación de aquí, donde K viene a ser una constante, P es el exponente según el tipo de flujo, en la cual si el número de Reynolds es igual o mayor a 10 a la quinta, se desarrollan reacciones turbulentas y para efecto de que evitar la vorticidad, P debe ser igual a 0. Si P es igual a 0, entonces me queda esto. ¿Y esto aquí es igual? El gradiente de velocidad lo calculamos por esta fórmula. Raíz cuadrada de la potencia entre la viscosidad absoluta. Si la viscosidad viene expresada en poises y la potencia en gramos, centímetros, segundo, centímetros al cubo, puedo entonces utilizar esta expresión. Raíz cuadrada de 981 entre la viscosidad absoluta por la raíz cuadrada de la potencia. Esto es lo que generalmente pues, es muy similar a lo que hacemos en la prueba de agua. Tenemos aquí un recipiente, en el cual el recipiente pues, puede tener paletas, o sea que aquí tendría el eje, puede ser 2 paletas, 3 paletas, etc. O puede ser simplemente una sola. Entonces los fabricantes, de acuerdo a los estándares, pues han estimado estas condiciones, ya sea que tengamos 2 paletas, 6 paletas aquí, y con estas características. Y aquí tenemos para el número de Reynolds de 100, 1000 y 10.000. Entonces tendríamos por el ancho W, que viene siendo la separación que tengo aquí entre los bordes y las paletas. Tengo aquí entonces para la relación del diámetro de T entre D, donde D es la separación o el diámetro que va a tener la paleta, y DT sería el diámetro interno del recipiente, cuando generalmente pues, son cilíndricos. Las profundidades de agua que deben estar en este orden, o este de acá también puede ser. Los retomezcladores vienen siendo equipos que se utilizan para producir agitación en el recipiente, y no sé si lo habrán visto, por ejemplo, cuando están haciendo ciertos experimentos de olas, en donde es una paleta que empuja el agua, regresa, y en esa forma cíclica yo puedo producir tsunamis, puedo producir diferentes tipos de olas, y esos son lo que llamaríamos los retromezcladores.
Investigaciones de CAM nos indican que gradientes mayores de 1000 por 120 segundos tienden a retardar la formación de los flóculos. Son tablas porque recomiendan cuando utilizamos mezcladores mecánicos. Muy poco los he visto. He visto más bien hidráulicos. Y la prueba de Java, pues esto que ya me han mencionado, que lo han visto alguna vez, son una serie de cilindros o vasos químicos en donde colocamos pues las muestras de agua que vamos a analizar, y a cada una de ellas pues le aplicamos una concentración diferente del sulfato o del coagulante y lo ponemos a girar. Las paletas las ponemos a girar a una velocidad alta primero, simulando el efecto en la planta, y después a una velocidad baja para ver qué es lo que va a suceder con los flóculos que se van a estar manejando. Y de ahí pues entonces podemos obtener qué es la mejor dosis de químico que podemos aplicar para esa condición determinada. Porque recuerden, las condiciones del agua en un río cambian constantemente. Entonces yo necesito tener una serie de pruebas que la voy a ir haciendo a través de la historia de la planta, las cuales en su inicio pues tendré que hacerlo con bastante frecuencia, pero una vez que ya conozco el sistema, lo controlo, pues si veo la turbidez de tanto y como ya he hecho la prueba, pues entonces simplemente voy y busco la data. Pues ahí está la utilidad de esta prueba. Al inicio, como no sabemos qué es lo que hay, tenemos que hacer a lo loco, no a lo loco, metódicamente, pero una gran cantidad. Ya después entonces podemos ir reduciendo la cantidad de pruebas. Porque también tengo que ver que las condiciones del agua, la calidad química, no cambien. Porque si cambia el pH, cambia la constitución físico-química del agua, entonces lo que ya tengo hecho no funciona. Entonces, por eso hay que estar haciendo pruebas constantemente.